Bueno, el tema surge para una situación de debate y justamente, tal y como decían, en esta idea de maltrato que tienen los estudiantes ahí en Girona, el profesor Jordi Nieva nos había presentado en clase justamente esta postura respecto de lo que era la posibilidad de excluir o no información con motivo de violaciones, incluso hasta derechos fundamentales como tal. Por supuesto, causó un fuerte debate que duró todo ese día, toda esa tarde, con el profesor Jordi Nieva, y como consecuencia de ello, pues bueno, también llevamos muchísimas reflexiones que después de un año traemos el día de hoy aquí hasta la mesa. Como decían hace rato cuando nos presentan, no sé si tengo la buena o la mala fortuna de que 2 casos míos en México originaron las 2 primeras tesis de exclusión de prueba a partir de violación de derechos fundamentales, y después otra, que también fue gracias a un asunto que llevé a la Corte, las excepciones justamente a la exclusión de la prueba. En el primero se trataba de un joven que había matado y descuartizado a su novia, y este amigo, cuando comete ese hecho, lo detienen dentro de un plazo de 72 horas después a que había cometido el hecho, y cuando lo detienen a este amigo lo torturan. Dice allá un amigo que es policía, lo hacen, más bien lo urbanizan porque le meten luz y agua. Él empieza a confesar, empieza a decir qué hizo, cómo la mató, a dónde la llevó, cómo la descuartizó y dónde tiró todos los restos del cuerpo. Pero todo lo hace a partir de que primero lo mojan, después lo electrocutan en los testículos, y es así como dice toda la información. Con motivo de ello, yo llevé el asunto, yo no llevo la defensa, sino me dan al final un juicio de amparo directo, que es una forma de velar sobre el debido proceso, y la Corte determina en aquel entonces, ya hace algunos años en México, que debía de excluirse toda la totalidad de las pruebas que se obtuvieron con motivo de la detención, y esas eran 50 y tantas pruebas que se originaron, y con motivo de quitar las 50 y tantas pruebas, pues el caballero obtuvo su libertad. ¿Era notorio, era un hecho notorio que él había sido? Sí, porque incluso la defensa original había alegado de que estaba en un momento de estado de emoción violenta, y en el estado de emoción violenta él decía que la había matado porque en el momento en el cual ella le dijo que no quería nada más con él sufría demasiado de amor y no pudo tolerar el hecho de que ella también le dijera que se iba con un hombre mayor de aproximadamente 40 años, abogado, de barba, no, o sea, que se iba con un abogado, que se iba con un hombre mayor, eso no lo soporta, la ahorca y la mata. Lo sentenciaron a 70 años de prisión. Y la Corte determina excluir la totalidad del material probatorio con motivo justamente de la tortura. Creo que en el proceso nadie tenía duda de que él había sido, pero por esta circunstancia de la obtención del material probatorio a partir de lo que llevó a recopilar todo el material probatorio fue la tortura, se excluyó. Al paso de los años vuelvo a tener un asunto, pero ahora yo soy el defensor de la víctima. Y el de la víctima, igual forma, habían excluido todo el material probatorio también por no leerle los derechos a la persona que había sido detenida, por no haber otorgado la autorización para ingresar al domicilio y también porque al final también lo habían torturado. Entonces había violaciones al domicilio, había tortura y había la no lectura de derechos, y a partir de ahí se había obtenido una serie de información. Ahora tomo el caso, pero la idea es mantener el material probatorio. Y a la Corte le llevo el caso y les digo que deben de actualizar toda una serie de excepciones cuando se presente este tipo de violaciones. Y nuestra Corte emite una primera tesis, que hoy día ya es jurisprudencia. En nuestra Corte, para que pueda aplicarse sus criterios, debe haber reiteración de casos. 5 casos se deben de reiterar en un mismo sentido y todos votados de manera por unanimidad, y con motivo de ello se establece un criterio obligatorio que todos los jueces deben de aplicar. El primer caso de reiteración fue el que yo llevé a la Corte, y la Corte determina que deben de aplicarse 3 excepciones que toma, dice, de la jurisprudencia norteamericana. 1, el vínculo atenuado. Dice 2, vínculo atenuado, descubrimiento inevitable, y ¿cuál es el otro? Y que era una fuente independiente. Y con motivo de ello rescata mucho de la información que originalmente se había excluido
y con motivo de ello procesamos y actualmente incluso sigue todavía en juicio el presente caso. En aquel momento entonces nos ponían en la mesa de debate justamente y discutíamos arduamente ahí en Girona si debía de haber alguna regla que sirviera para salvar información y que si esta era o no correcta respecto de lo que tenía la jurisprudencia norteamericana. Entonces, el profesor Jordi Nieva nos decía justamente esa circunstancia que cuando la realidad descubierta sea absolutamente notoria, podíamos establecer excepciones a las reglas de exclusión, que más o menos sería el caso del joven que les digo que era notorio, que había acontecido, y que ahí tendríamos una excepción para no haber retirado las pruebas y mantener la sentencia que este amigo tenía. Entonces, este es más o menos el contexto. Muy bien. Continúo, David, sí. Bueno, efectivamente la discusión también, para hacer una especie de sinopsis, básicamente la idea es que el profesor Nieva plantea que una crítica a la amplitud progresiva de las reglas de exclusión probatoria, considerando que la base de estas es la disuasión y que en realidad tiene fracturas ese razonamiento. Desde una perspectiva que parece ser, al menos conforme a la idea del autor, de corte garantista, es decir, preocupado por la posible lesión de derechos fundamentales, etcétera, plantea que solamente exista una única regla de exclusión, es decir, no estaríamos hablando ya de si existe buena o mala fe, no estaríamos hablando de la doctrina del fruto del árbol envenenado, de las cláusulas de exclusión que nos mencionaba Baldo, sino únicamente de una regla que está relacionada con el descubrimiento de la realidad, es decir, lo que importaría al fin es un agente de contenido epistémico, descubrir la realidad. A eso nos enfocaríamos. De manera tal que la regla diría de la siguiente manera: bueno, si el hecho es absolutamente notorio, si tenemos claridad en que ocurrió de esa manera, con lesión o sin lesión de derecho fundamental, vamos a admitir esa prueba. Muy bien. Pese a su ilicitud de base. Ahora, considera el profesor Nieva que la regla es muy exigente. Nosotros cuestionábamos, creo que de manera uniforme entre los compañeros, que realmente no es exigente. Por el contrario, esta lógica de la notoriedad de los hechos se permitiría en la práctica, o más bien potenciaría una práctica sistemática de violación de derechos fundamentales. Es decir, notamos, con el respeto que merece el planteamiento, que conceptualmente es impecable el del profesor Nieva Fenol, pero consideramos que hay cierta ingenuidad en la postura cuando asumimos lo que es la práctica latinoamericana y lo que podría derivar. Pienses en cualquier caso, por ejemplo, algo frecuente acá, los retenes policiales, que te paren el vehículo porque sí, porque se trata de un vehículo polarizado, por ejemplo, sin ningún indicio, y que descubran allí, qué sé yo, tal vez unos 400 kilos de cocaína en varias partes escondidas del vehículo. Hay un agente de ilicitud, no había un indicio de probabilidad de comisión delictiva, pero como es notorio que la droga está ahí y que los agentes policiales no la pudieron poner, es decir, no hay duda en cuanto al descubrimiento de la realidad, entonces para Nieva, según esta regla, tendría que admitirse esa prueba, sin perjuicio de las sanciones que hayan por ejemplo, desde el punto de vista disciplinario para la gente de policía. Nosotros, bueno, en mi caso, hablo personalmente, cuestiono muchísimo, me parece altamente peligrosa esa postura. Aprovechando la visita, con respecto a esto que usted acaba de plantear, don Jeffrey, y quiero planteárselo a todos los miembros de la mesa, y cuando uno lee la propuesta completa, y yo se lo he comunicado a usted,
uno se va de la mano, camina de la mano con la propuesta, porque hasta suena bonito cuando uno la analiza desde toda la doctrina que invita y el cuestionamiento que da. Ahora la pregunta es, si existe la posibilidad incluso de sancionar al oficial porque actuó mal, incluso habla de expulsarlo del cuerpo policial, pero al mismo tiempo dice sostener la prueba, sabiendo y reconociendo ya de que la actuación policial fue ilícita. Entonces la pregunta es, ¿será esto en nuestras sociedades? Y don Jaciel, yo se lo invito como a que tome la palabra, un tema de más bien de populismo punitivo. Muchas gracias. Bueno, pues en principio, muy brevemente expreso mis profundos agradecimientos al Colegio de Abogados y Abogadas por la organización de este evento y especialmente a Jeffrey, que aparte de ser un gran académico, es un excelente amigo, por echarse a cuestas una responsabilidad de tal magnitud. Yo he sufrido lo que él mismo está sufriendo en estos momentos, algunos meses previos que tuvimos la oportunidad también de reunirnos, así es que infinitos agradecimientos a todos los responsables de este evento. Bueno, esencialmente, para que un poco retomando lo que expresaba Carmen hace un rato en la mesa, que algo que nos enseñaron en la escuela de Girona es justamente a debatir fuertemente las ideas y no necesariamente estar o ser uniformes en la línea de pensamiento. Y aunque sin que sea yo brujo, puedo advertir cuáles serán las conclusiones finales de nuestro profesor Ferrer. Fijo desde ya la postura, al menos en lo personal e individual. Creo que, sin que sea un acto de reverencia netamente académico, creo que mi profesor Nieva, en su discurso, es perfectamente elaborado, sin embargo, parte de un error en la base de sus premisas. ¿Por qué considero que parte de un error de sus premisas? ¿Qué sostiene Nieva en esencia? Sostiene que si la base fundamental del sistema norteamericano, que es el efecto disuasorio, eso es lo que justifica la expulsión de la prueba ilícita, hace un recuento y un análisis de que realmente no se produce ningún efecto de disuasión. Entonces, si el fundamento de la prueba ilícita, cuando surge en la jurisprudencia de Estados Unidos, era lograr ese efecto disuasorio, y en la realidad se han venido generando excepciones, y ni con la exclusión de la prueba ilícita, ni con la expulsión del sistema jurídico se ha logrado un efecto disuasorio. Desde el punto de vista del efecto disuasorio, el profesor Nieva tiene razón, absolutamente tiene razón. Sin embargo, me parece, o al menos nosotros en México, y creo que la visión iberoamericana es un poco con esa tendencia, no está centrada en el efecto disuasorio. La prueba ilícita, la expulsión de la prueba ilícita en el proceso penal no está pensada necesariamente, aunque pueda ser de manera secundaria, no está pensada principalmente en disuadir los abusos de poder por parte de la Fiscalía, por parte de la Policía, para que ya no se reiteren ese tipo de conductas. Entonces, para nosotros, ¿en qué está pensado? ¿Cuál es la base en la que descansa la idea de prueba ilícita? El respeto de los derechos fundamentales. La vigencia y el respeto de los derechos fundamentales, esa es la verdadera base de la razón por la cual debe expulsarse la prueba ilícita. Por lo tanto, sostengo que desde esa perspectiva, desde la vigencia o respeto de los derechos fundamentales, es irrelevante el hecho de que surta o no un efecto disuasorio en la policía para evitar esa disuasión. Ahora,
el posicionamiento del maestro Nieva, del profesor Nieva, indudablemente que cobra sentido si le apostamos a la verdad. La verdad a cualquier precio, esa es la pregunta. ¿La verdad a cualquier precio? Si es la verdad a cualquier precio, la prueba ilícita debe ser admitida. Y entonces dice, bueno, es que a los que no le dan la oportunidad a que la prueba ilícita entre, es que son verofóbicos. Le tienen miedo a la verdad. Si no le tuvieran miedo a la verdad, dejarían entrar a la prueba ilícita. Pero me parece que mi maestro es verofílico. Él tiene una filia con la verdad también. Mientras parece que nosotros somos verofóbicos, parece que es verofílico respecto a que la finalidad es la verdad sobre cualquier tema, aunque pone una condicionante ahí que sea de notoria realidad. Así es que en esta pugna de verdad versus derechos fundamentales, vemos que los derechos fundamentales y la prueba ilícita es verdaderamente contraepistémica, porque el respeto a los derechos fundamentales nada tiene que ver con la averiguación de la verdad, desde el punto de vista epistémico, sino por eso asumo que desde el análisis de su razonamiento o de su artículo del profesor Nieva, si el efecto disuasorio es lo que aquí en Costa Rica o en México justifica la exclusión de la prueba ilícita, está en lo correcto. Debería admitirse la prueba ilícita, no importa quitarle todas las excepciones, que entre toda la prueba ilícita. Sin embargo, si lo que justifica no es este efecto disuasorio, sino la vigencia de los derechos fundamentales, resulta irrelevante el argumento y no se seguiría. Por eso asumo que el gran problema de lo que sostiene nuestro profesor es las premisas sobre las cuales parte y esto nos origina la complicación que nos había comentado Jeffrey. Ahora me reservaré para más adelante pero en ningún caso podría ser admisible la prueba ilícita. La respuesta parece ser que sí, pero trataré de explicar más adelante en un caso no a favor del Estado, por los valores comprometidos ahí, pero me refiero específicamente al caso de la defensa, porque ha pasado en algunos supuestos en México donde el fiscal obtiene a través de la policía, violando derechos fundamentales, prueba ilícita, pero totalmente exculpatoria. Entonces, dice, si esa exculpatoria es ilícita, ya no juego, que se saque. Entonces, el rol de la defensa para acceder a esa prueba ilícita, sabiendo que es ilícita, si es reveladora, manifiestamente reveladora, dijera, parafraseando ahora a mi maestro, manifiestamente reveladora de la inocencia. O sea, volteo un poco los esquemas, no manifiestamente reveladora de la verdad respecto al hecho delictivo, sino a la inversa, manifiestamente reveladora, pero de la inocencia del sujeto. Entonces, por el momento me quedaría yo con estas reflexiones para que empiecen los regaños. Les prometo a todos que en Girona no torturamos a nadie. Tampoco. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a Jeffrey Mora y al Colegio de Abogados y Abogadas por la invitación para estar aquí. Es un placer muy grande, haber escuchado toda la jornada de hoy y llegar hasta este punto de la tarde para discutir de un tema claramente polémico y en el que yo voy a polemizar bastante. No sé por qué a los juristas nos debe preocupar tanto discutir ideas. Después, cuando hablamos del derecho procesal, pontificamos sobre la importancia del principio de contradicción.
Y hablamos de la importancia del principio de contradicción y que gracias al principio de contradicción surge en el procedimiento información relevante acerca de los hechos que han ocurrido. Es decir, vamos mejorando la información en la contradicción. Bien, pues esto no es otra cosa que lo que en epistemología y en filosofía de la ciencia siempre se ha sostenido, no lo hemos inventado los juristas, y no es otra cosa que simplemente lo que estamos diciendo y practicamos en Girona. Practicamos en Girona y después nos vamos a tomar cervezas o nos vamos a cenar. Y esto es la demostración de que se discuten ideas y no se atacan personas. Y esto es algo muy importante que habría que aprender siempre. No se trata de torturar, se trata de discutir ideas. Así que vamos a discutir ideas. La idea de Nieva a mí me parece incomprensible. Porque el punto de partida, es decir, cuando la realidad de los hechos descubiertos es notoria, dice notoria, no será lo que entendemos por hecho notorio, porque si fuera lo que entendemos por hecho notorio, desde luego no necesitaría prueba. No es un hecho notorio. Entonces, lo que quiere decir es que cuando el valor probatorio de las pruebas aportadas al procedimiento consigue una corroboración tan fuerte de la hipótesis acusatoria, entonces deberíamos aceptar las pruebas. Claro, pero caramba, es que lo que está en cuestión es lo que es previo, es si las debemos aceptar o no. Si no las debemos aceptar, entonces el valor probatorio ni se extrae. Entonces, parece que ponemos la cuestión al revés. Discutimos sobre si aceptamos las pruebas o no, si incorporamos las pruebas al procedimiento o no, a la luz de su valor probatorio de conjunto, cosa que determinaremos al final del procedimiento. Cuando es al inicio del procedimiento que tenemos que decidir sobre la admisión de las pruebas. Me parece un planteamiento equivocado y en el que yo no discutiré más que lo que he dicho en este punto. Pero en cambio creo que la doctrina de la exclusión de la prueba ilícita debe ser a día de hoy radicalmente repensada. Radicalmente repensada. No necesariamente para admitir todas las pruebas, etcétera, etcétera. No es esta la mía, una tesis, digámoslo así, no garantista. Todo lo contrario. Lo que quiero expresar es que la doctrina de la exclusión de la prueba ilícita a día de hoy es radicalmente inútil para proteger los derechos fundamentales. Radicalmente inútil. Y, por tanto, quien se conforme con la doctrina clásica de la exclusión de la prueba ilícita pensando que así se protegen los derechos fundamentales, simplemente está cayendo en una vana ilusión. Jassiel nos decía, bueno, porque no es por el argumento de la disuasión que excluimos la prueba ilícita, al menos en México. Bien, en España el Tribunal Supremo sí ha formulado el argumento de la disuasión como argumento principal. Es decir, excluir la prueba ilícitamente obtenida produce mandar el mensaje fundamentalmente a la policía de que no violen derechos fundamentales para obtener pruebas porque no les va a servir de nada. Esas pruebas después no las van a poder presentar al procedimiento. Por tanto, de esa manera, excluyendo pruebas, a futuro protegemos los derechos fundamentales, porque hacemos inútil la violación de derechos fundamentales para conseguir pruebas porque no se van a poder utilizar. Este era el argumento de la disuasión, que es el argumento que la doctrina norteamericana a partir de 1912, si no recuerdo mal, y después en la década de los 50 se refuerza, del Tribunal Supremo norteamericano se enarbola para sostener la regla de exclusión. Es importante y muy interesante entender y ver cómo ha sido la evolución norteamericana al respecto, dado que de ahí hemos tomado la doctrina. Y la evolución de la doctrina norteamericana es muy clara, porque
primero, se funda en el argumento de la disuasión, pero fundado en el argumento de la disuasión, la exclusión de prueba ilícita es, 1, solo para el proceso penal, mientras que en la mayoría de nuestros países lo hemos extendido a cualquier tipo de procedimiento. 2, solo para la acusación. No se excluye la prueba ilícita de la defensa. Solo para el proceso penal, solo para la acusación. Ok, ahí está limitada la regla de exclusión. Pero es que después, en la doctrina norteamericana, que sigue a las primeras sentencias, como me refería, que digamos la fundamental que acaba de establecer la doctrina es Mapp versus Ohio del año 61, la doctrina que sigue a este Mapp versus Ohio del 61 es un continuo crecimiento del número y el alcance de las excepciones a la regla de exclusión, hasta el punto de que hoy los tratadistas norteamericanos que explican la regla de exclusión dicen que ya no hay una regla general de exclusión. Si esto es una manta, si esto es una sábana, tiene tantos agujeros que ya no tapa nada. Por tanto, ya no hay una regla general de exclusión. Simplemente porque se han ido estableciendo más y más excepciones. Y ahora uno podría plantear la cuestión en términos, ¿nos gusta que haya tantas excepciones? ¿Cuáles nos gustan? ¿Cuáles no? Y a mí me parece que estos no son los términos del debate que debemos afrontar. Probablemente hay realidades distintas en sociedades y países distintos en los que se producen sociológicamente tipos de violaciones de derechos fundamentales distintas. Y a realidades distintas no tiene por qué corresponderles la misma teoría. Quizás tendremos respuestas teóricas distintas, son las más adecuadas para afrontar realidades distintas. Y por tanto, lo que vale para México no tiene por qué valer para Alemania, o lo que vale para Costa Rica no tiene por qué valer para Estados Unidos, etcétera, etcétera, porque tenemos realidades distintas. ¿De acuerdo? Ahora bien, Jassiel nos dice, porque lo fundamental es proteger los derechos fundamentales. Y mi pregunta todavía aquí es, ¿ok? ¿Y en qué medida excluir la prueba protege los derechos fundamentales? Hay que continuar el argumento, Jassiel. ¿Excluir la prueba protege los derechos fundamentales de aquel a quien ya se le han violado? Parece que no, porque ya se le violaron. ¿Protege los derechos fundamentales de la víctima si es que ha habido una víctima en el procedimiento penal? Parece que no, porque si esa víctima además puede encontrarse con que su victimario, incluso por la exclusión de pruebas, salga libre. ¿Protege los derechos fundamentales futuros de otras personas? Si la respuesta fuera que sí, estamos otra vez en el argumento de la disuasión. Y habrá que demostrarlo empíricamente, que es que sí. Y si la respuesta es que no, otra vez, y yo creo que es que no, entonces, ¿de quién estamos protegiendo los derechos fundamentales? ¿Y cómo? Hay otras propuestas que pasan por la sanción a los policías, que pasan por incluso la indemnización. Es decir, vía derecho de daños, la violación de un derecho fundamental es un daño que puede ser indemnizable. Y si ha sido la violación de esos derechos fundamentales realizada por un órgano de Estado, puede ser indemnizable por el Estado. Puede generar un derecho de indemnización de la persona que ha sufrido la violación de derechos fundamentales a cargo del Estado. Por lo tanto, quizás podemos explorar muchas otras vías para reparar esos derechos fundamentales violados. Pero ni siquiera esta es mi preocupación fundamental. Y por eso decía lo de las realidades distintas. Si nuestra preocupación es la tortura por parte de la policía, podemos tener una respuesta clásica. Y esa respuesta clásica a día de hoy, por parte de todos los tribunales internacionales de derechos humanos, todos, los que yo conozca, desde luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la respuesta clásica es todas las pruebas que se han obtenido a razón de la información obtenida en tortura son ilícitas, deben ser excluidas. No hay diferencia, creo, en ninguna jurisdicción internacional respecto de tortura. Pero ¿qué sucede en otros casos?
Bien, tenemos diversas situaciones. Tenemos la situación que se ejemplifica en el caso de la policía, que registra sin ningún indicio evidente, sin ninguna sospecha, registra un auto y, como decía, un coche, y entonces encuentra 400 kilos de heroína. Pero esto ni siquiera creo que sea la situación más habitual. La situación más habitual a día de hoy es que la investigación y la violación de derechos fundamentales se produce vía interferencia en la comunicación de datos por parte de los organismos policiales. Es decir, violación del secreto de las comunicaciones, violación de la intimidad a través de la violación del secreto de las comunicaciones. Nuestras comunicaciones están absolutamente intervenidas, no por nuestro Estado, por todos, o casi todos, o un montón de Estados. Miren, el TAT-14 es un cable que cruza el Atlántico y tiene ramificaciones en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Holanda y en Gran Bretaña. Por ese cable pasan prácticamente un porcentaje muy importante, y hay otros cables del mismo tipo, porcentaje muy importante de las comunicaciones desde nuestros WhatsApps, comunicaciones telefónicas, etcétera, que circulan por el espacio radioeléctrico mundial. Bueno, y uno pensaría, y entonces es cuando yo mando un mensaje a Gran Bretaña que pasa por ahí. No, es si yo mando un mensaje ahora de WhatsApp a Baldomero, pasa por ahí. Porque no va de aquí a aquí la comunicación radioeléctrica. No va de aquí a aquí, sino que la comunicación se produce y circula por el espacio más libre que haya que permita una comunicación más rápida. Y el espacio más libre que hay muchas veces pasa por medio mundo. Por tanto, un WhatsApp enviado desde mi teléfono al teléfono de Baldomero puede pasar perfectamente por TAT-14 y dar la vuelta por Francia, Gran Bretaña y volver a Costa Rica. Y todos estos países interfieren todos los datos que circulan por esos cables. Todos. Los datos y los metadatos que circulan por esos cables. Y eso es conocido. Es conocido y además incluso validado por los tribunales internacionales de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo acaba de hacer en una sentencia que no por casualidad se llama Gran Hermano, Big Brother, contra UK, contra Gran Bretaña. Y lo acaba de validar en una sentencia del año pasado. ¿Necesitan nuestros cuerpos policiales violar derechos fundamentales clásicos, la patada en la puerta, para hacer las investigaciones sobre el delito? No. En realidad, se hacen investigaciones fundamentalmente de las comunicaciones. Y estas investigaciones se hacen sobre la base de esas transcripciones. Pero es muy importante, no es que se interfieran en el momento, se interfieren y se almacenan y se clasifican, de tal manera que dentro de 20 años, si sospechan de mí, podrán buscar las comunicaciones mías de toda mi puñetera vida, porque están guardadas, almacenadas y clasificadas. Por cierto, si un chico o una chica que acaba de nacer hoy quiere ser presidente de Costa Rica dentro de 30 años y hay alguien que no le gusta ese posible presidente o presidenta, también tendrán todas sus comunicaciones de sus 30 años de vida o desde que empezó a usar las comunicaciones para encontrarle algo y presionarle. Todo esto, ¿a qué nos lleva? A que la información posteriormente se blanquea. Porque evidentemente ningún fiscal va al procedimiento y dice, miren, en un barrido generalizado, realizado sin autorización judicial, hemos encontrado esto y sobre la base de esto entonces encontramos estas pruebas y entonces... no van al procedimiento así.
Simplemente se trata después de un descubrimiento casual, se trata de un informador de la policía nos ha dicho, se trata de que tenemos una persona infiltrada que nos comunicó, pero no podemos decir quién porque pondría en riesgo su seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, se blanquea la prueba. Y la prueba, finalmente, obtenida en violación de derechos fundamentales, entra al procedimiento. Pensar que la regla de exclusión protege los derechos fundamentales, los más importantes derechos fundamentales, contra la ambición del Estado de conocer nuestras vidas, simplemente a día de hoy es una vana ilusión. Lo único que digo es que tenemos que construir una teoría distinta y unas reglas distintas capaces de proteger efectivamente esos derechos fundamentales, y la regla de exclusión no lo es. Sí, bueno, gracias por otorgarme la palabra, David. Yo tengo algunos diferendos con don Jordi y con Jaciel también. Con Baldo no por el momento, estamos bien, vos y yo. Muy bien, vamos a ver, yo coincido, y eso no lo había pensado realmente, en que efectivamente es un planteamiento equivocado y parece un tanto incomprensible así situado por el doctor Ferrer, sin duda, me siento plenamente convencido, me parece que es impecable el análisis que hace. En lo que no estoy para nada de acuerdo es que sea radicalmente inútil las reglas de exclusión actuales. Yo pienso que deben de ser revisadas, efectivamente, pero no creo que sean totalmente inútiles. Creo que pervive, aunque sea de forma residual, alguna potencialidad como límite, al menos a la arbitrariedad desembocada. Les pongo el ejemplo, y bueno, y aquí hay una situación, el doctor Ferrer también nos dice que quizá el tema de los datos es el que prima y que este tema de los retenes que les planteaba no será la orden del día, pero ocurre que acá sí es la orden del día. Inclusive en la zona sur, les cuento cómo está la situación, es un poco así como de realismo mágico también. Hay un puesto de control vehicular fronterizo, pero no está en la frontera, está a 35 kilómetros de la frontera. Eso ya plantea una serie de problemáticas y cuestionamientos. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es el rango? ¿Será posible que yo establezca un puesto de control fronterizo en San José? Es decir, ¿cuánto es razonable para establecer un puesto lejos exactamente de la frontera? Es algo muy raro, pero se ha asumido de manera más o menos pacífica. El tema es que ahí se hacen retenes todos los días, se para sistemáticamente a todos. E inclusive hay unas rutas alternas, una ruta específicamente alterna, donde yo creo que a todas las personas, y aquí hay varios de Golfito, a todos nos han parado ahí. Y vean, nosotros no tenemos, para los compañeros extranjeros que saben también que no tenemos ejército, ver a personas armadas bajarse de un vehículo, o sea, en mi caso, por dicha que el control de esfínteres todavía funciona medianamente bien, porque si no, les juro que hubiese pasado algo más grave. Me ha ocurrido muchas veces, es decir, una injerencia en mi derecho de libertad de tránsito abrumadora, es decir, que te detengan, que se bajen personas armadas y que te pidan la revisión, si se quiere superficial, pero revisión al fin del vehículo y una actitud hostil en el caso de negativo. Cuando se empieza a declarar la nulidad de esa prueba, por razones que a mí me parecen absolutamente evidentes, ocurre un fenómeno muy interesante, y es que de la nada, no seamos mal pensados, de la nada cambia la realidad y empiezan a surgir informantes anónimos cuando algún retén es positivo, es decir, donde hayan armas o drogas. Y entonces se consigna en la hoja de la policía que hubo una información anónima que vinculaba al vehículo. Extraño, ¿no? Que cambia la realidad así, bueno, cosas del azar, no seamos mal pensados, no pensemos que la policía monta los informes, ni mucho menos, eso probablemente no ocurra. No digo que sí ni que no, simplemente se los planteo para que quede así. Bueno, el tema
es que me parece a mí que la única manera de tener cierta racionalidad es de la forma más grave, eliminando la prueba. No creo que una simple sanción que depende de otros digamos, bagajes institucionales, es decir, inclusive que compromete la lógica ideológica, la ideología más bien de la institución, digamos, del Ejecutivo, de la policía como tal. Es decir, si van a suavizar las sanciones, si van a operativizarlas de esa manera para suavizarlas y poder funcionar bien, porque responden a una lógica, si se quiere, represiva, esa es la tónica. Es decir, ese tipo de sanciones no me parecen útiles. Que no se proteja de la mejor manera los derechos fundamentales, no me cabe duda, es imperfecto. Pero lo protege al menos para que no sea una práctica sistemática desembocada y que nos paren agresivamente, que nos siembren prueba ya de manera sistemática, prueba falsa, ¿no? Que siembren prueba como los tristemente célebres retenes policiales fraguados durante la época de las juntas militares en Argentina, recordarán. En donde disiento también de Jaciel es en el cuestionamiento de la disuasión. Yo creo que debe mantenerse la disuasión como una situación de base, es decir, el tema aquí para mí fundamental es la disuasión. Necesitamos la exclusión de la prueba como una forma de disuasión de esas prácticas. Bueno, continuando con esto, de igual forma, convencido mucho de lo que dice el profesor Jordi. Sin embargo, pareciera ser, cuando dice de que no protegen en nada, que el hecho de que se excluya en nada ha venido protegiendo al derecho como tal, y yo creo que aquí hay que ver, no es cosa extraña que, por ejemplo, el primer caso de México ante la Corte Interamericana haya sido justamente por un acto de tortura en el caso de Alfonso Martín del Campo. Y el punto ahí que se resolvió y que después fue objeto de debate es que no solamente el derecho es mantener la vigencia del mismo, sino también conservar los efectos del mismo. El hecho de que alguien sea torturado, le violenten su domicilio, le violen la correspondencia, invadan parte de su intimidad para obtener información, implica no solamente que éste tenga una vigencia como tal, sino que continúen los efectos que debe de garantizarse con ser titular de un derecho. Entonces, no hay que olvidar también esa circunstancia. Sí, por supuesto, me queda claro que lo torturaron, pero implicar de que porque ya fue torturado se pierda la vigencia del derecho sería tanto limitar los efectos del mismo. Entonces, dado a esos efectos que deben de continuar y garantizarse de la eficacia de estos derechos, es como debe de continuar la regla de exclusión. Entiendo que perfectamente, porque al final es así, los efectos son de un carácter individual y no general. En los efectos generales, por supuesto que no ha servido para este efecto disuasorio del que tanto viene haciendo en la tesis, cuando ustedes tengan la oportunidad, que incluso viene uno de estos libros que hoy día que están a la venta. El profesor va narrando incluso la actuación de la policía y cómo puede ir haciéndose, y la idea de que esta actividad a través de la resolución de los jueces, porque dicen los jueces toman el poder y dicen que a través de sus actuaciones van a hacer que esto cese. Sí, puede ser de que haya fracasado en ese efecto, en ese impacto social, pero el ejercicio del derecho en lo individual es el que debe de preservarse. Entonces, quitarle los efectos a la prueba en lo particular, y en este caso excluyendo la prueba, permite mantener la eficacia del mismo. Entonces, esto, sí, con todas las dificultades que tiene, también estoy consciente y creo que debería de continuar en esta forma. Ahora, que debe ser objeto de una gran revisión, sí, sin lugar a duda, porque, por ejemplo, la tesis que mi buen amigo Jaciel muy probablemente va a empezar a defender, pero conozco y la hemos platicado infinidad de veces, sí, bueno, tiene que excluirse cuando me sirva para el Estado o el Estado la ocupe para poder justamente nulificar el ejercicio de los derechos. Pero cuando en ella se obtiene información que incluso podemos mantener la vigencia de los mismos, porque incluso de la prueba se puede arrojar prueba que me pueda servir para poder quitarme la incriminación, pues debe de encaminarse, y es únicamente quizá la idea de la notoriedad de la realidad de los hechos descubiertos, como lo plantea, debería de mantenerse, sí, y únicamente bajo esa circunstancia. De lo demás considero sí revisarlo, sin embargo, debemos de mantener, porque las propias realidades
de Latinoamérica y, por ejemplo, en México, que los últimos reportes del Alto Comisionado de la ONU y todas las recomendaciones que tenemos van porque sigue siendo la tortura, la violación al domicilio, la violación a la intimidad, la violación a la información, el eje a través del cual se alimentan los procesos en nuestro país. Entonces, hay que restarle todavía la posibilidad al Estado de que en lo individual no haga efectivos los derechos. Entonces, la regla de exclusión se vuelve una regla individual de efectividad de derechos. En el caso dirigido puntualmente a don Jeffrey y a don Jaciel, por la posición que tienen los dos como jueces, tomando en consideración de que existe incluso aquellos casos mediáticos donde la gente, producto de ese populismo punitivo, lo que decía es sanción, sanción, incluso por lo menos para los expositores internacionales ocurre mucho en nuestro país y basta con ver las redes sociales que confunden incluso una prisión preventiva con decir que poco le dieron de condena, ¿verdad? Y no entienden ni siquiera la función de la prisión preventiva como tal. Cada uno desde su arista y de la posición que ha venido a defender hoy y de las ideas que ha esbozado, ¿cuál es su postura en relación a ese grito de la población de sancionar por sancionar, de condenar por condenar, y su relación con esa protección o no de derechos fundamentales? Y en el caso de don Baldomero y del profesor Jordi, yo quisiera que, para ir adelantando, en una de las frases del texto del profesor Nieva Fenol dice lo siguiente: lo que quiere decir que lo descubierto será considerado auténtico si no hay motivo alguno en absoluto para dudar de su veracidad. ¿Cuál veracidad? Si es con esa prueba maltrecha, sometida en esa forma, o cómo podríamos considerar esa veracidad. Y en el caso de don Baldomero, que le ha tocado jugar los dos papeles según lo que nos comentó, como defensor y atacando, y en el caso del profesor Jordi, como académico buscando una solución al tema. Entonces, quisiera plantearle primero a don Jaciel, en esa visión de juez, el tema, luego don Jeffrey, y pasamos por allá al extremo de la mesa. Algo que comentaba es el tema del populismo punitivo, que me parece que ha sido un tema de transversalidad en América Latina, que no solamente desde la visión constitucional, por ejemplo, en México dice, a ver, lo que queremos es proteger al inocente, pero también que queremos castigar a todos los culpables. Entonces, parece que una visión es ir bajando los estándares para sancionar a todos los culpables, a todos, aunque el error que estemos dispuestos a pagar es que uno que otro inocente pues se vaya al hoyo. Entonces, bajo esta visión que se ha tenido recientemente en México de, bueno, a ver, lo que queremos es sancionar, lo que queremos es llegar a la verdad, y si son verdaderamente culpables, tienen que pagar, no pueden pretextar una estrategia legaloide, y esa estrategia legaloide pues son los derechos fundamentales. Entonces, sobre este planteamiento, yo quisiera contarles un poco de la experiencia que hemos tenido de 1917 a, y quería yo poner 2008 como referente de la reforma constitucional que hoy por la tarde comentó Baldomero. ¿Por qué razón les comento esto? Nosotros, como tal, la prueba ilícita normativamente no la teníamos construida. Se integra al dispositivo constitucional hasta el año 2008, aunque como ya se venían los trabajos de reforma constitucional, 2 años antes la Corte, en una tesis aislada, no en jurisprudencia, que no es vinculante, dijo, sí existe, parece la prueba ilícita. ¿Qué pasó? Pasó que de 1917 a antes de 2008 existía el tema de si se obtenía una prueba con violación a derechos fundamentales, ¿cuál era la problemática? Ninguna problemática, porque todas las pruebas, aunque se violaran derechos fundamentales, se admitían.
O sea, que eso que postula mi profesor Nieva parece que es como una visión al pasado de México, de lo que antes tuvimos, porque no teníamos prohibición de prueba ilícita. Luego teníamos otro tema de las detenciones arbitrarias. Cuando las detenciones arbitrarias eran excesivas o eran o propiamente arbitrarias, ¿qué pasaba con la detención? Nada, todo lo obtenido era legal. Entonces, lo único que se buscaba era una solución distinta. Sancionemos al policía que violó el derecho a la libertad. Y estadísticamente se hizo un estudio. ¿A cuántos policías se sancionaron? Porque sí se probó que muchas violaciones fueron arbitrarias. ¿Cuántos policías fueron sancionados? 0. Estadísticamente, 0 policías. Y el abuso en la retención de las 48 horas que tiene el Ministerio Público, ¿a cuántos fiscales se les sancionó por abusar más allá de la detención provisional permitida? 0. Entonces, esto parece que esas soluciones alternativas que se proponen también parece que no son la solución correcta. Parece que no es el camino, porque es un camino que ya exploramos y que no fue la mejor respuesta que obtuvimos. Ahora, me parece que algo que refiere el profesor Ferrer en el sentido de ¿qué derecho fundamental protege si al final, cuando se obtuvo la prueba, ya se violó? Ya se afectó el derecho fundamental. Sí, pero entonces podríamos caer en el discurso, bueno, pues no tiene sentido proteger derechos fundamentales. Mejor que no existan, pues si no se van a proteger, que la autoridad proteja de buena voluntad los derechos fundamentales. Pero me parece que en el esquema del derecho constitucional, para eso están los mecanismos jurisdiccionales de protección de derechos fundamentales. Y un mecanismo de protección jurisdiccional es justamente este control, aunque el efecto, en sentido estricto, no es la protección, sino la restauración, la restitución del derecho fundamental afectado. Digamos, una suerte de un efecto reparatorio del derecho fundamental, porque el derecho fundamental queda claro que ya está violado. Cuando se metieron a tu casa, ya está violado. Cuando te torturaron, ya está violado. Cuando intervinieron tu línea telefónica, no sé, ya está violado. Entonces, sigue la suerte de un efecto reparatorio. Y también una parte bien importante, que a realidades distintas, soluciones distintas. Hay un comercial allá en México que dice: todo México es territorio Telcel. ¿Cómo todo México es territorio Claro? Una cosa así. Pero resulta que no. Resulta que la gran mayoría no es el tema del tráfico de datos que comentaba nuestro profesor. De hecho, la mayoría de la población no tiene cobertura, no tiene acceso a este tipo de información. Muchos de los delitos, claro que sí se cometen por esa vía, pero muchos no. Entonces tenemos esos abusos de los que comentaba Jeffrey en las zonas marginales, que es en su mayoría la situación que tenemos en México. Así es que realidades distintas, sí, tenemos unas realidades, no en México, en Iberoamérica, donde una constante es la violación de derechos fundamentales. Por lo tanto, proponer una solución alternativa como la que tuvimos en el pasado parece ser un camino recorrido y que no necesariamente es la mejor respuesta para sancionar la prueba ilícita. Por lo tanto, yo me sostengo en el sentido de que el único mecanismo es el efecto reparatorio y sancionador posterior de su expulsión como prueba. Bueno, sería el planteamiento de mi parte. Yo te respondo muy rápido, en 15 segundos. En cuanto al tema del populismo, pues conversábamos en un almuerzo ayer, creo. La mayoría de las resoluciones de los jueces, al menos las de importancia, son contramayoritarias. Entonces esto te acredita que pues, simplemente no hay que escuchar
lo que pueda clamar el poder político, redes sociales, hay que resolver como depositario de la ley y todo este cuento que se nos dice, pero se inobserva frecuentemente. Y en cuanto a la postura, también la fractura que observas del planteamiento de Nieva, pues no me queda más que remitir nuevamente a la postura de don Jordi Ferrer, para que no haya confusión. Que efectivamente hay como una especie de argumento circular, ¿verdad? Eso lo torna insostenible. Lo que es muy curioso, porque la magia está en descubrir con tanta claridad cuál es el defecto, y en eso Carmen y Jordi son maestros, de verdad. Creo que ese es el punto. Hay un argumento circular. Perfecto. Don Baldomero. Axiomas queda bien, amigo. El problema nada más de Jaciel es que está en Oaxaca. Oaxaca es donde hay mayores problemas sociales e incluso hasta de comunicación. No, sí hay comunicación en todo el país tampoco, no demerites tanto. Mayoritariamente ahí tenemos una gran crisis pluricultural en México. Bueno, es que Oaxaca, han de saber nada más para que tengan un dato, es el estado con mayor número de etnias en México. El mayor número de indígenas lo tiene Chiapas, pero el mayor número de etnias lo tiene Oaxaca, el mayor número de municipios con indígenas lo tiene Oaxaca, y la mayor casi guerra de etnias la tiene Oaxaca. Entonces, eso sí, la mejor comida. A ver, en su momento, cuando planteamos lo que decía Jaciel, es muy cierto. En México es un desarrollo tardío de lo que es la prueba ilícita. Nuestra Constitución no establece ninguna excepción como tal, es literal. La prueba es ilícita, tiene que ser excluida, no puede ser admitida ninguna prueba que haya violentado derechos fundamentales, tajante, no existe. Por lo tanto, las primeras resoluciones que se emitieron fue justamente con ello, y muy amparadas en el propio contexto y en la propia cosmovisión del jurista mexicano como tal. Nosotros en México hemos crecido casi desde que empezamos en la Facultad de Derecho con la idea de la restitución de los derechos a partir de lo que conocemos como el juicio de amparo. En México el amparo va a venir a filtrar casi en todo el sistema jurídico como tal. Estamos amparizados como tales. Por eso yo les hablaba la idea de la restitución y esperar la eficacia de los derechos, y en todo caso, sí, me queda claro que se violentó, y era una de las cuestiones, creo, si no mal recuerdo, en el caso de Alfonso Martín del Campo, que se decía que la tortura se agota con la tortura. Y nosotros en nuestra tradición decíamos, no, porque la tortura tiene efectos, y uno de esos es justamente que se utilice lo que se obtuvo durante el proceso, y con base en eso me condenes. Entonces, una forma también de restituir la eficacia, me queda claro que no vamos al torturado a evitar que se torture, es permitir ahora que esos efectos cesen y con motivo de ello no tenga consecuencias. ¿Y por qué decía que estamos en un ámbito totalmente amparizado? Porque para nuestro amparo siempre vamos a verlo con un efecto, decimos nosotros, relativo, que es justamente al caso, y los efectos son al caso, sin importar la repercusión de manera inmediata que pueda tener hacia otros casos análogos o semejantes. Por eso decíamos que este efecto de evitar que la policía, pues sí, es claro que no se logró. Es claro que la policía sigue torturando y sigue investigando, por lo menos en nuestro país, de manera sistemática bajo la tortura y la violación de otros derechos. Lo que intentamos es mantener que estos sean eficaces y que la violación no se salga con la suya. Por eso, en lo particular, nosotros mantenemos la exclusión. Ahora, lo que se intentó después, y siempre lo digo porque con pena, lo único que fue en ese momento, al caso que se me había pedido, buscar que no se excluyera una prueba. Y lo único que se hizo fue que nuestra Corte se pronunciara sobre excepciones que realmente no existían. Nuestro marco constitucional no las contempla. Y la Corte, a partir de esta serie de casos que empiezan a llegarle, es como jurisprudencialmente interpreta a partir del 20 constitucional, cuando dice que el culpable no queda impune. Dice, bueno, entonces tenemos nosotros que interpretar no solamente la regla de exclusión por sí sola, sino de manera sistemática con otras disposiciones, entre ellas que el culpable no quede impune. Y como el culpable no puede quedar impune, entonces abre la puerta a las excepciones. Y sí, como dice el maestro Jordi, cada vez las va aumentando, y cada vez más y más. No se ha visto tentado nuestra Corte a abrir la buena fe de la policía, porque yo creo que inmediatamente al otro día todos nuestros cuerpos policíacos se convierten en buena fe y actuarían de buena fe.
Es notorio que nuestras policías en México basan muchas de sus investigaciones en la tortura y dado ese contexto, por lo menos para el caso mexicano debemos de mantener los efectos de exclusión tal y como tradicionalmente se han venido estableciendo por nuestra propia situación. Es obvio que la situación de México no es la situación de otros países. Es muy probable que en otros países no tengan la situación de tortura que nosotros actualmente todavía vivimos y que los procesos se alimenten en buena medida con pruebas obtenidas a través de violación a derechos fundamentales, pudiera ser, pero nosotros consideramos que, dada nuestra propia tradición jurídica, las violaciones no se agotan con la propia violación, sino estas mantienen y perduran a lo largo del tiempo gracias a sus efectos, y lo que buscamos es justamente que también los efectos tengan o puedan repercutir en los derechos fundamentales. Profesor Ferrer. Mi problema es, David, ya no me acuerdo de lo que nos preguntabas a nosotros. Pero puedo contestar a cualquier otra cosa. Y sobre todo lo que han dicho mis compañeros. Veamos. Es evidente que si tenemos una situación de criminalidad, fundamentalmente de lo que al menos en España llamamos carteristas, es decir, el pequeño robo o el pequeño hurto, depende de los casos, ¿no? Que se produce sin mayor lesión a las personas, etcétera, etcétera. O tenemos una situación de criminalidad, de grave criminalidad organizada, de miles de muertos, etcétera, etcétera. La política criminal que debemos hacer es distinta, ¿verdad? Cómo debemos responder como sociedad y como Estado a una situación de un tipo o a una situación de otra, es evidente que no puede ser de la misma manera. Y creo que también en materia de prueba ilícita se produce algo así. Cuidado porque también estamos hablando de criminalidad, porque la violación de los derechos fundamentales casi en todos los casos tiene nombre en el Código Penal. La violación de derechos fundamentales casi en todos los casos constituye la comisión de algún tipo de delito. Y por tanto también estamos hablando de criminalidad, ahora de criminalidad realizada por órganos del Estado, incluso en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero de criminalidad. Bien, pues es muy distinto si de lo que estamos hablando es de violación de derechos fundamentales por la patada en la puerta, violación de derechos fundamentales por tortura o violación de derechos fundamentales por intromisión en la intimidad a través de la interceptación de las comunicaciones. Son realidades radicalmente distintas y evidentemente necesitamos políticas distintas también para proteger los derechos fundamentales en unos casos y en otros. No hay que se conozca y que hayan revelado ninguna organización internacional, tampoco de derechos humanos, una realidad generalizada de tortura por parte de la policía en Alemania. No la hay. Pero en interceptación de comunicaciones sí. En cambio, nuestros amigos mexicanos nos están relatando una situación de afectación al derecho a la integridad física y a la vida mediante tortura generalizada en México. Y es posible que mucha menos interceptación de datos simplemente porque no llegan hasta ahí. Por tanto, tenemos realidades muy distintas y habrá que ver cómo protegemos los derechos en unas realidades y en las otras. Mi preocupación siempre es la misma, ¿cómo protegemos los derechos? Y mi tesis sigue siendo, y es ilusoria la respuesta que damos, que es una respuesta que viene de mitad del siglo XX, pero es que también las realidades han cambiado mucho. Es ilusoria. Vuelvo al argumento de Jasiel. Nos dice, ya se ha demostrado que la sanción a los policías no funciona. No se ha sancionado a nadie. Yo preguntaría, ¿conoces algún juez que haya abierto diligencias penales contra los policías por la violación de los derechos fundamentales? No se haya limitado y se haya quedado feliz y tranquilo excluyendo la prueba.
sino que si esa prueba se había obtenido en violación de derechos fundamentales, esto quizás constituye la comisión de un delito por parte de los policías que lo han hecho y habramos diligencias entonces contra las policías. No esperemos que la administración no sé qué, que la policía haga no sé qué, porque si el juez tiene noticia de la violación de esos derechos fundamentales, haga usted su trabajo e inicie. Cosa que me parece que es perfectamente realizable. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Ok, no estamos en Alemania, estamos en México o en España o en Costa Rica o en cada país con su realidad. Ok, y aquí nos dicen Jasiel y Baldomero, es decir, aquí en México se violan masivamente los derechos fundamentales. Ah, caramba, quizás es que la regla de exclusión no está disuadiendo, ¿verdad? Porque la regla de exclusión la tenemos. Y si la tenemos, entonces, ¿cómo es que se violan masivamente? Una de dos, o porque los jueces no aplican la regla de exclusión, con lo cual la tenemos solo en la Constitución, pero no se aplica, o porque se aplica, pero a los policías no les importa. Simplemente no les importa, porque ni siquiera piensan en el proceso. Que no se admitirá la prueba en el proceso, esto no va conmigo. De momento ya se ha llevado la tortura. Y que aprenda. Simplemente no disuade, porque a la policía no le importa lo que suceda en el proceso. Porque en ese tipo de realidades donde tenemos policías que violan masivamente, policías que son organizaciones criminales, porque violan masivamente derechos fundamentales, lo que suceda con la prueba en el proceso no les importa en absoluto. Y, por tanto, desde luego, la exclusión de la prueba en ese momento no tiene ningún efecto disuasorio. No lo tiene. Y la prueba es que se siguen violando masivamente los derechos fundamentales. Con lo cual, mi propuesta no es que necesariamente se admita la prueba, y mucho menos si deriva de tortura, y mucho menos. Ya he dicho, dejemos de hablar de tortura, porque ahí no tenemos discrepancia de ningún tipo. En casos de tortura, me parece clara la exclusión. Para empezar, porque la información derivada de tortura no tiene ni siquiera fiabilidad. Cuando los ilustrados, Beccaria y compañía propusieron la supresión de la tortura, no era por protección de derechos fundamentales, sino porque en tortura cualquiera confiesa cualquier cosa. Y por tanto no tiene ninguna fiabilidad. Por tanto, dejemos de hablar de tortura porque no está en debate en esta mesa. En caso de tortura debe excluirse la prueba. Ahora, no solo conformémonos con excluir la prueba, algo más hay que hacer, porque solo con excluir la prueba no protegemos los derechos. Ahora, ¿qué pasa en los otros casos? ¿Y cómo operamos para proteger los derechos y para conseguir que tengamos policías que no sean máquinas de violación de derechos fundamentales? Lo que estoy diciendo simplemente es la regla de exclusión sirve para tranquilizarnos las conciencias. A los juristas nos vamos a dormir tranquilos cada día pensando ya tenemos la regla de exclusión, mientras los derechos fundamentales se siguen violando sistemáticamente. Entonces hay que pensar en alguna otra solución. Ahora, la cuestión es empírica. ¿Qué sistemas funcionan y qué sistemas no funcionan? ¿Dónde están las investigaciones empíricas en nuestros países para observar en qué casos y qué técnicas pueden funcionar y cuáles no? Ni siquiera existen esas investigaciones empíricas, porque a los juristas investigar empíricamente nos produce urticaria. Y, por tanto, no se hacen investigaciones serias sobre la efectividad de los mecanismos jurídicos de protección de derechos fundamentales. Y seguimos simplemente repitiendo el mantra de 1961. Pero es que las cosas han cambiado mucho.